a nuestro vicedecano, a Marcelo Gebhardt, si nos puede dar algunas palabras introductorias. ¿Puede ser, Marcelo? Por supuesto, claro, Roberto, gracias, gracias. Yo Gracias. decía que hoy la facultad es el querido Roberto Malcasián, que está a cargo de la Cátedra Libre sobre estudios del Holocausto y todos estos temas que son la verdadera llaga de nuestra humanidad. Yo realmente no tengo más que dos palabras, agradecerles esencialmente a personalidades tan importantes de distintos países que han tenido la bondad de estar en esta tarde con nosotros. Un especial saludo a la doctora Elizabeth Odio Benito, a quien recuerdo que hace poco tiempo tuve el enorme honor de entregarle la insignia de su título de profesora honoris causa de la Universidad de Buenos Aires. Y a todos los demás invitados, por supuesto. Y Ariel Helblum, organizador, el alma de esta reunión, que ha tenido también el gesto enorme de acercarse a nuestra facultad y que ha propuesto algo que a mí me conmovió desde el primer momento, y así se lo dije, está escrito en algún WhatsApp donde intercambiamos cómo titular la actividad. Justicia, no venganza. Que dos palabras tremendas, ¿no es cierto?, en estos temas tan conmovedores, tan brutales como los que estudia la cátedra que coordina el doctor Malcasián, ¿no? Temas de holocausto. Y qué profundidad, ¿no es cierto? Qué orgullo, diría, y sentiría Simón Wiesenthal si pudiera presenciar que hoy en Buenos Aires la facultad se siente, digamos, estimulada a trabajar frente a estas dos hipótesis. Queremos justicia, no queremos otra cosa. Esto es lo que exige, lo que estimula a crecer en una humanidad equitativa y verdaderamente justa. Por eso yo les vuelvo a agradecer a todos, les doy la bienvenida a tantos visitantes y profesores ilustres y conocidos, no los puedo saludar, nombrar a todos, pero a muchos los conozco y los abrazo y los recibo, conmovido, insisto, por esta iniciativa de Ariel Helblum de traernos su centro de Simón Wiesenthal para América Latina a nuestra querida facultad. Solo eso, mi emoción y el saludo institucional de nuestro decano Bueres y de nuestra facultad, dándoles la bienvenida y el espacio para estas exposiciones que seguramente serán muy valiosas en estas cuestiones. Gracias de nuevo y buenas tardes. Bueno, muchas gracias, Marcelo. Muchísimas gracias. Bueno, me voy a permitir dos palabras en relación a la Cátedra Libre, que es un poco el marco dentro del cual en la facultad hemos decidido incluir esta actividad. La Cátedra Libre es sobre holocausto, genocidios y lucha contra la discriminación. Como ya saben, es de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y fue creada en el año 2007 con el fin de vincular nuestra facultad con la sociedad civil en el tratamiento de temas tan cruciales para todo ser humano como son la discriminación y el genocidio. Es en ese sentido que tanto mi predecesor, el doctor Gregorio Flax, como yo mismo, desde el año 2015, nos hemos abocado a realizar conferencias, debates, mesas redondas, jornadas, presentaciones de libros, exposiciones y toda una gama de actividades interdisciplinarias vinculadas a nuestra temática, tanto en el ámbito de la facultad como en distintas instituciones del país. Si bien la humanidad no ha podido erradicar manifestaciones tremendas de la crueldad humana como los genocidios, al menos se ha podido implementar en el último medio siglo mecanismos de investigación, detención, juzgamiento y castigo de los responsables de crímenes contra la humanidad.
Los participantes de esta conferencia han tenido y tienen un rol fundamental, cada uno desde el lugar que le corresponde, en la prevención y sanción de conductas genocidas, sean estas activas o negacionistas. El homenaje que ofrecemos hoy a Simón Wiesenthal se debe a la inmensa y dolorosa labor de un hombre que no quiso descansar, que no quiso perdonar, que no quiso olvidar. No es fácil vivir así. Wiesenthal eligió el sacrificio personal en aras de la memoria, para que las generaciones futuras comprendieran que no puede haber impunidad para los criminales, que debe haber justicia, no venganza. Dicho esto, quiero expresar mi profunda gratitud a los participantes en esta charla virtual, que es en ocasión a los 15 años del fallecimiento de Simón Wiesenthal, y dar la palabra, previa pequeña introducción, a la doctora Silvia Fernández de Gurmendi. Bueno, la doctora Silvia Fernández de Gurmendi nació en Córdoba, Argentina. Es abogada, egresada de la Universidad Nacional de Córdoba y tiene una maestría de la Universidad de Limoges, en Francia. Es doctora en Derecho de la Universidad de Buenos Aires y doctora honoris causa de la Universidad Nacional de Córdoba. Es diplomática de carrera, entre otras funciones fue asesora jurídica de la misión permanente de la Nación Argentina ante las Naciones Unidas en Nueva York y directora general de Derechos Humanos de la Cancillería. De 2009 al 2018 fue jueza de la Corte Penal Internacional y su presidenta en los últimos 3 años de su mandato. Se reintegró recientemente a la carrera diplomática, revistando nuevamente como funcionaria del Ministerio de Relaciones Exteriores. Ha enseñado Derecho Internacional y Derecho Penal Internacional, entre otras, en la Universidad de Buenos Aires, Universidad de Palermo y en la American University de Washington. Tiene numerosas publicaciones en temas de Derecho Internacional, Derechos Humanos y Derecho Penal Internacional. Actualmente es presidenta de la Sociedad Latinoamericana de Derecho Internacional. Ha sido galardonada con el Premio de Jurista Global del 2017 en la Universidad de Chicago y nominada con el Premio de Ética de la Fundación Inamori este año, en el 2020. Doctora Silvia Fernández de Gurmendi, por favor, tome la palabra. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Es realmente un honor poder sumarme a este evento en homenaje a Simón Wiesenthal, junto a tan prestigiosos panelistas, incluyendo mi querida amiga y ex conjueza en la Corte Penal Internacional, Elizabeth Odio Benito, hoy presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Agradezco la invitación y felicito a la Cátedra Libre sobre el Holocausto, Genocidio y Lucha contra la Discriminación y al Centro Simón Wiesenthal para Latinoamérica por organización de este evento, y también felicito a la Facultad de Derecho de la UBA por acogerlo. Bajo el famoso lema de justicia no venganza, Simón Wiesenthal de verdadero quiebre de civilización del siglo XX que significó el Holocausto. Hoy es mundialmente conocido Simón Wiesenthal como el cazador de nazis, y efectivamente tuvo gran éxito en ese aspecto, logrando capturar más de 1000, o logrando llegar a juicio. Ahora, yo considero que el legado más importante de Simón Wiesenthal es no solamente el de haber tratado de combatir la impunidad por hechos del pasado, sino fundamentalmente por haber abierto las puertas de la justicia. Por eso yo quisiera brevemente concentrarme en 2 puntos principales vinculados a ese legado. El concepto de justicia que inspiró a Simón Wiesenthal
y el concepto de justicia que prevalece hoy en el sistema global de justicia por genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Simón Wiesenthal se adelantó en varias décadas al exigir investigación y enjuiciamiento de los responsables individuales por genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Después, en Nuremberg se había juzgado a un grupo de jerarcas nazis y japoneses en los tribunales de Nuremberg y de Tokio al terminar la Segunda Guerra. Pero esto abrió un largo paréntesis de más de 5 décadas donde, con algunas notorias excepciones, hubo poca o nula justicia por este tipo de crímenes. Entonces, debimos esperar el final de la Guerra Fría para volver a redoblar esfuerzos por lograr combatir la impunidad por este tipo de crímenes. Y sabemos, en la década de los 90, al fines del siglo XX, se crearon tribunales especiales para la Yugoslavia y Ruanda, y la Corte Penal Internacional en 1998 con carácter general y permanente. Y a esto siguió la creación de otros tribunales y se fueron multiplicando los procedimientos penales por este tipo de crímenes gravísimos que, como se decía en los momentos de la creación, ofenden a la comunidad internacional. Se fue consolidando gradualmente la exigencia para los perpetradores individuales de los crímenes de guerra. Y esto es probablemente uno de los principales logros del sistema internacional. Ahora bien, no solamente un impresionante desarrollo del sistema de justicia penal internacional, se confirmó el concepto de justicia tal como lo entendía Simón Wiesenthal. Se trata realmente de un sistema de justicia retributiva. Se trata de un concepto de justicia retributiva o punitiva, es decir, realmente procedimientos penales para esclarecer los hechos y para enjuiciar a los acusados a fin de sancionarlos con penas proporcionales a la gravedad de los hechos, si es que se puede, de proporción dada la atrocidad de estos crímenes. Entonces, se confirma el concepto de justicia, y este es el concepto que concebía, y tal como lo concebía Wiesenthal, y tal como se ejerció después de la Segunda Guerra Mundial, en los tribunales de Nuremberg, de Tokio, tal como se recogió en los tribunales que se crearon al finalizar la Guerra Fría y por otras matanzas sistemáticas. Cuando digo que se consolida el concepto, obviamente que eso no significa que lo estemos aplicando a justicia penal en todos los casos. Sabemos que sigue habiendo atrocidades que quedan impunes, pero lo que sí hay hoy es una expectativa que se haga justicia. Hay un requerimiento que se haga justicia. Hay un reconocimiento que este tipo de crímenes no pueden ser amnistiados, no pueden ser indultados. Es decir, realmente se confirma el concepto de que este tipo de crímenes deben ser sancionados. Ahora bien, este concepto que también se consagra para los tribunales, para la Yugoslavia, Ruanda, Corte Penal, es en el entendimiento de que este tipo de justicia ayuda a la prevención de crímenes y además es necesaria para sostener seguridad y paz internacional. Ahora bien, con la creación del Estatuto de Roma, estos principios están explícitamente indicados en el preámbulo del Estatuto de Roma, pero hay algo más, porque en el Estatuto de Roma se agrega una dimensión nueva a este concepto de justicia. La Corte Penal Internacional es justicia retributiva, es justicia punitiva para esclarecer hechos y para sancionar, para enjuiciar y sancionar a los culpables,
pero además agrega una innovación que en su momento fue considerada revolucionaria, que es la innovación de agregar un elemento de justicia restaurativa, reparativa a esta justicia punitiva. Se acepta, se reconoce por primera vez en el sistema de justicia penal internacional que para dar satisfacción integral a las víctimas es necesario darles un rol central en el procedimiento penal. Y por primera vez las víctimas son llamadas no solamente como testigos para ayudar al proceso penal contra los acusados, sino que son llamados a participar por derecho propio y para presentar sus observaciones, sus comentarios y para solicitar reparación integral por el daño causado. Es decir, que se agrega este elemento, se combina la justicia punitiva con la justicia restaurativa para las víctimas, que en su momento fue muy controvertido, pero que gradualmente fue también incorporándose a otros sistemas, a otros tribunales, el tribunal que se crea para juzgar los crímenes en Camboya, Líbano, Kosovo. Se convierte este elemento que da centralidad a las víctimas en una parte integral del sistema de justicia por este tipo de crimen. Entonces, hoy se reconoce de manera general que para restablecer de alguna manera el orden transgredido por estos crímenes atroces, debe darse un remedio integral a las víctimas y a las comunidades afectadas. Así entendido y ampliado el concepto de justicia, el lema de Simón Wiesenthal, justicia, no venganza, está hoy vigente que nunca. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a usted. Muchas gracias a usted. Y ese concepto básico de la justicia penal internacional como instrumento de prevención de la comisión de crímenes contra la humanidad, función muy enriquecedora. Perdón, voy a pasar entonces la palabra a nuestro distinguido invitado José Antonio Díaz Toffoli, quien es licenciado en Derecho de la Universidad de San Pablo y ejerció la docencia en Derecho Constitucional y Derecho de Familia en el Centro Universitario Brasilia. Actualmente es profesor en el programa de Derecho Público de posgrado en el marco de la Procuraduría General. El doctor Díaz Toffoli tuvo una importante actividad política en el Partido de los Trabajadores y participó de las campañas presidenciales del expresidente Lula da Silva. También fue asesor legal tanto en el Congreso brasileño como en la legislatura de Sao Paulo. En el año 2009 fue designado juez en el Tribunal Supremo Federal de Brasil tras haber sido procurador general y presidente de la Suprema Corte Electoral. Actualmente sigue siendo miembro del Tribunal Supremo Federal de Brasil, habiendo sido su presidente hasta hace una semana, si no me equivoco. Bueno, en su calidad de jurista ha efectuado diversas publicaciones sobre temas de su especialidad. Así que, estimado doctor Díaz Toffoli, lo escuchamos muy complacidos. Boa noite, Roberto. Boa noite a todas e a todos. Gostaria de agradecer com muita honra o convite feito pelo Centro Simón Wiesenthal, e em especial ao Dr. Ariel, diretor do Centro para a América Latina. Justiça e não vingança. Esse é o tema que nos reúne hoje para prestar tributo à história e ao legado de Simón Wiesenthal e ao sólido compromisso dele com o sistema de justiça. A extraordinária trajetória de vida mostra que o caminho da justiça não deve admitir atalhos.
Com suas decisões, a justiça é aliada fundamental na tarefa pedagógica de expor a dimensão de tragédias humanas como a guerra e o genocídio. Somente a clara apresentação dessas tragédias e de seus protagonistas permite uma reflexão coletiva, um aprendizado sobre o horror da manipulação de massas por meio do ódio e da intolerância. Sem um julgamento justo e a punição dos culpados, vários dos quais Wiesenthal ajudou a localizar em diferentes partes do mundo, isso teria sido impossível. E as décadas de paz e prosperidade que se seguiram à Segunda Guerra Mundial na Europa, com a construção de um projeto de integração regional, também teriam sido impossíveis. A firmeza de convicções foi uma das marcas de Wiesenthal. Em diferentes episódios envolvendo a suspeita de participação de nazistas em crimes de guerra, quando o mais cômodo seria juntar-se às vozes acusadoras, Wiesenthal dissentiu após a análise das evidências quando não as considerava conclusivas. A dimensão da presença de milhares de nazistas na América Latina após o final da Segunda Guerra, revelada em boa medida graças ao obstinado trabalho de Wiesenthal e à realização de julgamentos de muitos deles, foram parte indissociável da tarefa de virar essa página que envergonha a humanidade ainda hoje. Mas página virada não deve gerar acomodações ou expectativas de solução definitiva. A história e o legado de Wiesenthal recomendam permanente vigilância. As sementes do negacionismo histórico, do ódio, do racismo e da intolerância, infelizmente, continuaram a ser cultivadas por inimigos da convivência democrática. Não podemos deixar o medo e o ódio entrar em nossas vidas. Como na metáfora do clássico filme argentino, O Segredo de Seus Olhos. Temos que olhar para o futuro e manter a esperança no caminho da liberdade, da igualdade e da fraternidade, como nos filmes da trilogia das cores do cineasta polonês Krzysztof Kieslowski. O trabalho do Centro Simon Wiesenthal vai nessa direção, nessa imprescindível direção. Combina a vigilância contra o ódio, a vigilância contra o preconceito, mas também promove a tolerância e os direitos humanos. O mundo viu a democracia liberal triunfar no final do século passado, o breve século XX, na definição de Hobsbawm. Para que isso acontecesse, infelizmente, a humanidade teve que passar por 2 guerras mundiais e ao embate ideológico da Guerra Fria, que se seguiu a elas. Esse triunfo da democracia, combinado com os primeiros passos de tecnologias revolucionárias, como as que hoje estamos utilizando, a internet, a telefonia móvel, foi acompanhada, por outro lado, por visões eufóricas sobre um brilhante futuro da humanidade e das relações internacionais. Chegou-se até a ideia de um conceito do fim da história, cunhado por Francis Fukuyama, mas que não resistiu a novos fenômenos sociais e políticos, que atentam contra a democracia e contra a tolerância e a convivência civilizada. Os líderes desses movimentos usam as mesmas tecnologias, mas para disseminar mensagens de ódio, para recrutar militantes
e, inclusive, planejar ações concretas. O uso destrutivo das tecnologias no debate público ampliou-se nos últimos anos em inúmeros países e ameaça, sim, a convivência democrática. Uma vez mais na história, o ódio, a intolerância e os discursos extremistas tentam avançar na luta por corações e mentes. O novo desafio da história passa a ser promovido por grupos que emulam práticas e discursos derrotados no passado, mas que agora se apoiam em armas poderosas na comunicação digital. Esse fenômeno, do qual se beneficiam movimentos políticos, requer uma reação dos democratas, inspiradas, e aqui vale exatamente essa solenidade, esse encontro tão importante, uma reação dos democratas inspiradas, entre tantas, pela atitude corajosa e obstinada de Wiesenthal ao longo de toda a sua vida. O terrorismo é um dos frutos dessas sementes do ódio e deixou cicatrizes aqui mesmo na América Latina, em Buenos Aires, cujos habitantes foram vítimas dos atentados à bomba contra a Embaixada de Israel em 1992 e contra a AMIA 2 anos depois. No Brasil, cuja Constituição de 1988 consagra a democracia e os direitos e garantias individuais, vivemos o mais longo período de convivência democrática de nossa história republicana. Na democracia, o Brasil, a partir dos anos 90, resolveu uma série de questões na economia e começou uma atuação na área social extremamente importante. Nos últimos anos, o país tem enfrentado com coragem avanços institucionais e normativos o desafio de combater a corrupção, com resultados sem precedentes, inclusive no cenário internacional. Por esse caminho, em razão das investigações dos últimos anos, foram processados e julgados alguns dos mais importantes protagonistas da vida política e empresarial brasileira, com inúmeras condenações à prisão e à recuperação de montantes expressivos de recursos desviados. E, em muitos casos, coube exatamente à Suprema Corte, ao Supremo, dar a palavra final. E tudo acompanhado em tempo real pela opinião pública, uma vez que nossas sessões de julgamento são transmitidos pela TV, pela rádio e pela internet. Nesses casos, a Suprema Corte tem sido fiel ao papel de guardiã do texto constitucional. E isso exige o respeito ao devido processo legal. Fazer-se justiça sem vingança. O Poder Judiciário não pode criar atalhos em nome do combate à corrupção e tem o dever de não permitir que se vulnere a Constituição. Tem o dever de promover a justiça e não a vingança. Forças ruidosas e saudosas de experiências autoritárias do passado chegaram a usar o combate à corrupção como pretexto para buscar retrocessos institucionais. No primeiro semestre deste ano, em meio à pandemia, grupos minoritários chegaram a ir às ruas para pedir o próprio fechamento da Suprema Corte e, inclusive, do Congresso Nacional do país. Enfrentamos esses ataques sem perder de vista nossas tarefas cotidianas, de uma corte que vem mantendo a produtividade e os julgamentos durante esse período de pandemia e as exigências de isolamento social, graças a instrumentos como, por exemplo, a reunião em plenário virtual, por meio do qual a Corte julga seus processos. Somente no primeiro semestre foram proferidas mais de 48 mil decisões. Acabo de cumprir meu mandato, como referido pelo Roberto, de 2 anos como presidente da Suprema Corte Brasileira. Ao longo desse período, em várias situações, o imperativo de fazer justiça com respeito ao devido processo legal se impôs ao clamor de alguns setores de opinião pública por vingança,
em particular nos casos de maior repercussão. Essa orientação de caráter humanitário e de respeito ao devido processo legal foi aplicada também neste período de pandemia, ao se estabelecer orientação para se ter por estímulo a prisão domiciliar, a ser aplicado em situações nas quais havia risco de vida para os condenados, seja por idade ou fragilidade de saúde. A promoção do diálogo com o sistema de justiça, a sociedade e com os outros poderes foi uma das principais linhas de trabalho que adotei na presidência da Corte. No entanto, desde o início, ao perceber orquestrações antidemocráticas que tinha o Tribunal e a Justiça como um de seus alvos e as redes sociais como campo de batalha, não hesitei em reagir. Ainda em março de 2019, no início da minha presidência, determinei a instauração de um inquérito para apurar notícias fraudulentas, fake news, ataques e ameaças contra a Corte, seus ministros e familiares, que ao fim e ao cabo redundavam em ataques à própria democracia. Na essência, essas forças extremistas e seus patrocinadores, na verdade, tentavam intimidar o Supremo e seus juízes para minar a credibilidade institucional e, com isso, a própria pluralidade. As investigações, muitas delas ainda em curso, tiveram como efeito imediato uma drástica redução no volume de ataques à Corte e de ameaças, e uma regressão e um recuo daqueles que defendiam o fechamento da Justiça e do Congresso Nacional. As agressões e ameaça merecem uma vigorosa reação da sociedade em defesa da Corte e das instituições democráticas, o que ocorreu tanto em abril de 2019 como em junho de 2020, com mais de 300 entidades da sociedade civil em defesa da democracia e das liberdades. Em junho de 2020, recentemente, o Tribunal considerou legal e constitucional o inquérito contra as notícias fraudulentas. Como disse em meu voto nesse julgamento, tentaram atacar instituições democráticas para semear o caos. O inquérito foi uma reação institucional de defesa da própria democracia, uma resposta vigorosa e apoiada por uma ampla maioria da sociedade. Não restou aos extremistas e seus patrocinadores outro caminho. Tiveram de recuar nas condutas ilegais. Para os democratas fica o aviso, sempre permanente, e por isso estamos aqui reunidos. Os inimigos estão ativos e sempre tentarão avançar onde puderem. Precisamos estar atentos. Já advertia Hannah Arendt, abro comillas, as soluções totalitárias podem muito bem sobreviver à queda dos regimes totalitários, sob a forma de uma forte tentação que surgirá sempre que pareça impossível aliviar a miséria política, social ou econômica de um modo digno do homem. Fecho as conilhas. Vigilância e justiça. Vigilância e justiça devem ser as respostas a essas máquinas que disseminam a desinformação, a intolerância, o racismo e o ódio. Lembrar Vicental nos tempos de hoje é estarmos vigilantes e atentos. Muito obrigado pela atenção. Graças. Muchas gracias, José Antonio. Muchísimas gracias por su exposición y además tomamos nota de la denuncia sobre quiénes son los enemigos de la convivencia democrática y también de la importancia de la tecnología tanto para difundir intolerancia como para contribuir a una mejor convivencia. Destaco también sus conceptos sobre el debido proceso legal que también nos enriquecen. Así que, una vez más, muchas gracias y quisiera ahora pasar la palabra a la doctora Elizabeth Odio Benito,
quien es presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya sede se encuentra, como saben, en Costa Rica, país en el que la doctora nació. Anteriormente se desempeñó como jueza de la Corte Penal Internacional y del Tribunal Penal Internacional ad hoc para la ex Yugoslavia. Ha sido ministra de Justicia, de Ambiente y Energía, y también cumplió funciones como vicepresidenta de la República de Costa Rica. Es profesora emérita de la Universidad de Costa Rica y, como lo recordó nuestro vicedecano, doctora honoris causa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. La doctora Odio Benito se licenció en Derecho y Notaría Pública en la Facultad de la Universidad de Costa Rica, la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, y ha efectuado estudios de posgrado en Género y en Desarrollo Económico y Social. En la Organización de las Naciones Unidas ha presidido el grupo de trabajo de la Comisión de Derechos Humanos encargado de la redacción del protocolo opcional de la Convención contra la Tortura y ha sido miembro de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías. Finalmente, la doctora Odio Benito ha efectuado numerosas publicaciones sobre temas de su especialidad, de modo que, doctora, encantados de escucharla. Muchísimas gracias y muy buenas tardes a todas y todos los colegas que nos acompañan, con un saludo muy cordial, en particular a las autoridades de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y a las autoridades del Centro Simón Wiesenthal por esta honrosa invitación que me han hecho de compartir con ustedes unos minutos para honrar la memoria de este hombre extraordinario que fue Simón Wiesenthal. Creo que esta oportunidad de los 15 años de su fallecimiento es una oportunidad magnífica para renovar nuestro compromiso con la justicia y los derechos humanos. Como recordaba muy bien mi muy querida amiga Silvia Fernández, en la comunidad internacional después de la Segunda Guerra Mundial, que asistió a los juicios de Nuremberg en procura de justicia, por lo menos parcial, por lo menos de vencedores, pero justicia, para dejar memoria, que es muy importante, dejar memoria de lo que había ocurrido en el régimen nazi con las víctimas del Holocausto. Esta aspiración por la justicia es la que, de alguna manera muy importante, ilustra todos los esfuerzos que en la comunidad internacional se emprenden a partir del año 45 para que no vuelva a ocurrir lo que había ocurrido en la Segunda Guerra Mundial, en el Holocausto. Todo el andamiaje, toda la construcción de los derechos humanos, que tiene como piedras fundacionales la Declaración Universal y la Convención contra el Genocidio, que se debe también a un jurista judío polaco comprometido cada uno de sus días con la lucha contra la impunidad, es Rafael Lemkin. Esta construcción de los derechos humanos es la que de alguna manera permite a la comunidad internacional avanzar en el camino de la justicia, a pesar de que la justicia penal internacional sufre, como decía Silvia, este congelamiento, digamos, durante la Guerra Fría. Hasta que a finales de los años 90 vuelve a aparecer la figura de la limpieza étnica, del terror, para el cual una de sus armas era la violencia sexual contra las mujeres en el conflicto en la ex Yugoslavia y paralelamente el genocidio ruandés. Estas circunstancias que hacen, que le dan pie a que en el año 98 se apruebe el Estatuto de Roma y se cree la Corte Penal Internacional. Pero
antes de que todo esto ocurriera, antes de que pudiéramos acudir a tribunales a reclamar la responsabilidad individual de los perpetradores de los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad, de los genocidios, estaban los esfuerzos por los derechos humanos, estaban los esfuerzos de lucha contra la discriminación, estaban los esfuerzos de lucha contra todo el racismo y los genocidios que seguían ocurriendo en la comunidad internacional. Y aquí es donde la figura de Simón Wiesenthal cobra una enorme importancia. Sobreviviente, él mismo y su esposa del Holocausto, consagra su vida a la lucha por la justicia, que es para mí, desde que conocí su vida y su obra, lo que más realmente me impactó siempre. Que en estas circunstancias, después de haber vivido lo que se vivió en los campos de concentración, un ser humano como sobreviviente sienta que su responsabilidad es con las víctimas, con los sobrevivientes y con la lucha por la justicia. Es realmente muy, es decir, hay que remarcarlo siempre, que él, Simón Wiesenthal, abogó porque la impunidad no fuera la norma, porque no aceptáramos la impunidad como la normalidad, sino que abogáramos por la justicia, por llevar ante la justicia a los responsables de los crímenes, pero no como venganza, como se ha dicho, no con un sentido vindicativo, sino como un acto reparador y como un acto de preservar la memoria histórica para las víctimas. Esas víctimas que, como bien mencionaba la doctora Fernández, juegan un papel central hoy día en la justicia penal internacional. Esas víctimas que también juegan un papel central y esencial en el trabajo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en todo el andamiaje de los derechos humanos del sistema interamericano. Las víctimas son absolutamente centrales. Para ellas es que tratamos de hacer justicia. Cada vez que celebramos las audiencias de los casos que analizamos en la Corte y termina un testigo o testiga que son generalmente las víctimas o presuntas víctimas de las atrocidades, de la violación de los estados a las obligaciones que les imponen los tratados de derechos humanos del continente. Y les preguntamos, ¿usted qué espera de esta Corte? En mis casi 6 años ya en la Corte no ha habido una sola vez en que estas víctimas no digan justicia, señores jueces. Queremos justicia. Queremos que se sepa lo que nos pasó. Queremos que se reconozca lo que se nos pasó, que fue lo que yo aprendí a oír en el Tribunal para la Antigua Yugoslavia. Los tribunales de penales o los tribunales de derechos humanos tienen que dar esa justicia que las víctimas esperan como una reparación, como un acto de memoria, no como una vindicación. La Corte Interamericana, en su construcción de su jurisprudencia para la reparación de los derechos humanos, de los derechos humanos que han sido violentados por los actos de los estados, en estas sentencias, la Corte, además de señalar cuáles son las violaciones que se han cometido contra el sistema de derechos humanos, señala cuáles son las reparaciones que las víctimas han de recibir. Son unas reparaciones que tratan de darles llevarles un poco de ese sanarse de las heridas a través de la preservación de la memoria, pero tienen una parte muy importante, este capítulo de reparaciones, que es las garantías de no repetición. Las garantías de no repetición que obligan a los estados que han violentado sus obligaciones a introducir los cambios que sean necesarios en todo su aparataje judicial, en toda su legislación, en todos sus actos administrativos, para que no vuelva a repetirse. Es
un reconocimiento de la memoria. Allí además los estados se obligan, tienen que obligarse a hacer las investigaciones para identificar a los responsables de los crímenes, responsables individuales, y llevarlos a los tribunales penales nacionales o eventualmente internacionales. Pero la parte que es muy importante en estas garantías de no repetición es garantizar que no se repita, que la memoria sirva para no repetir los actos de violación de los derechos humanos. Y para finalizar, hay un aspecto que también para mí ha sido muy, muy destacable y que además cobra una especial importancia en estos tiempos de pandemia tan difíciles que vivimos, y es la responsabilidad, porque eso es muy importante en la obra de Wiesenthal. Él asume su sobrevivencia como un acto de responsabilidad. Él se siente responsable para llevar la memoria de los que no sobrevivieron, para buscar los derechos de las víctimas y para llevar ante los tribunales a los responsables. Es esa responsabilidad que todas y todos tenemos que asumir en momentos incluso como los que vivimos, la que a mí también me acerca muchísimo a honrar la memoria de Wiesenthal. Es una responsabilidad que a mí me parece muy importante mencionarlo. Aparece recogida en el artículo 32 de la Convención Americana, una convención que está dedicada a los derechos individuales, civiles y políticos, con la mención además de los derechos económicos, sociales y culturales. Y en ese artículo 32, muy brevemente, decimos en la Convención: toda persona tiene deberes para con la familia, la comunidad y la humanidad. Y de eso fue de lo que Wiesenthal hizo su credo de vida. Esa responsabilidad para con su familia, para con su comunidad y para la humanidad. Por eso les agradezco profundamente que me hayan invitado a tomar parte en este acto de conmemoración de la vida y la obra de Simón Wiesenthal, cuyas enseñanzas, cuyo ejemplo tenemos que seguir. Muchísimas gracias, Roberto. Doctor Edo Benito, nosotros le agradecemos muchísimo. Ha hecho en un brevísimo plazo un recorrido de la construcción de los derechos humanos que, si me permite, lo voy a copiar para las clases en la facultad. Y también, bueno, la importancia de la justicia en dos sentidos, al menos, tanto como un acto reparador, con el rol absolutamente central de las víctimas, y también como un acto de memoria, justamente para evitar su repetición. Así que, mil gracias, y si me permiten, ahora voy a pasarle por el lado de la palabra al alma mater de esta reunión, que es el doctor Ariel Helblum, quien dirige la oficina del Centro Simón Wiesenthal para América Latina desde 2015. Fue uno de los miembros fundadores y ha sido secretario de su junta directiva desde mediados de los 90. Se graduó como abogado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, y además el doctor Helblum representó al centro en el capítulo argentino de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto, las siglas son IHRA, y participó en la extradición del criminal de guerra Ustaša Dinko Sakic y el juicio de la productora de videos nazi, Valhalla. En su actual rol es observador permanente ante la Organización de Estados Americanos y el Parlamento Latinoamericano. Llevó adelante la campaña para la promoción del programa de 11 puntos contra el racismo, la discriminación y la xenofobia en el deporte,
del centro en América Latina, obteniendo el auspicio de la OEA, el apoyo unánime del Parlamento Latinoamericano y además fue declarado de interés para la promoción y defensa de los derechos humanos por la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el año de los Juegos Olímpicos de la Juventud. En junio de 2019, el doctor Hellblum inauguró el Fondo Simón Wiesenthal sobre Holocausto y Antisemitismo en la Biblioteca Nacional Argentina, con más de 1000 volúmenes. Expuso en los más diversos foros, destacándose la Cámara de los Lores en el Parlamento Británico y la Ciudad de las Ideas en Puebla, México. El doctor Hellblum finalmente ha publicado numerosos artículos en medios periodísticos y medios especializados. Así que, estimadísimo Ariel, a vos la palabra. Muchas gracias, Roberto. Marcelo, señor vicedecano, que me conoce desde hace tanto tiempo cuando nada de esto existía en el currículum. Y bueno, la verdad que muy emocionado por los tres preopinantes, que cuando los invité y inmediatamente me dijeron que sí y que era un honor, el que realmente se sentía emocionado fui yo. Porque no me han defraudado en ninguna de las tres presentaciones que fueron de un altísimo nivel. Y que si yo tenía que imaginar que estas personalidades iban a poder homenajearlo a Wiesenthal 15 años después de su fallecimiento, reconociendo su tarea, iba a sentir el mismo sabor agridulce que sintió días antes de su fallecimiento. Wiesenthal vivió una larga vida después de haber sufrido lo que sufrió y después de haberla dedicado a la justicia. Pero él no podía entender cómo tan poco tiempo después de haber terminado la Segunda Guerra Mundial el odio seguía tan fuerte, seguía con una presencia tan importante. Por supuesto, entender que este homenaje casi de América, porque hemos tratado de juntar figuras de todo el continente que han sido coincidentes en lo valioso que fue su legado y su obra. Sin embargo, él sentía de que algo había fallado porque ese odio, esa presencia que el nazismo había dejado su huella y que había gente que lo reivindicaba. Es decir, no solamente otras formas de odio que siempre se van reinventando y todas las generaciones tenemos presencia de fórmulas de odio. Algunos inclusive, desde, como bien dijeron antes, los negacionistas, quienes sostienen que esto no sucedió. Y si no sucedió y tiene su valor, lo podemos volver a repetir. Podemos volver sobre esos mismos valores. Hay un par de puntos que querría tocar que, para no repetir, digamos, aquellas cosas que quedan de las que Wiesenthal nos dejó y que me parece importante recalcar dentro de esta actividad. Una es el concepto que él tenía sobre el perdón. Muchísimas veces, en muchísimos reportajes y en muchísimos foros, la gente le insistía que, bueno, que era hora de dar vuelta a la página, de terminar, de perdonar, de que la sociedad continúe dejando atrás lo sucedido. Y él contaba una anécdota que en uno de los campos de concentración que le tocó estar, lo mandan llamar porque un jerarca se estaba muriendo, un jerarca nazi se estaba muriendo y pidió que le traigan un judío y lo llevaron a él. Y este hombre dijo, yo necesito morirme tranquilo y que usted me perdone. Yo voy a pedirle a usted por todas aquellas
aquellos actos que llevé adelante, necesito morirme con su perdón. Wiesenthal, luego de un silencio, pensó y contestó: yo puedo perdonarlo a usted de aquellas cosas que usted me hizo a mí, si es que podemos individualizarlas. No está en mí perdonar por lo que usted le hizo a otros. Y eventualmente tendrá que creer usted en tener alguna opción en el más allá o donde sea, de poder pedirle personalmente a sus víctimas que lo perdonen, porque no está en mis manos poder hacerlo. Esta justicia reparadora, punitiva, como lo expresaron todos mis preopinantes, era necesaria como testimonio, no como un fin en sí mismo, que ya de por sí es importante. Wiesenthal sostenía, cuando en el año 77 se crea el Centro Simón Wiesenthal, él nos deja a nosotros una tarea, la tarea de seguir adelante su legado, y su legado no era recordar solamente lo sucedido durante la Segunda Guerra Mundial, sino que para él era buscar justicia y que quede testimonio en los tribunales de todo lo sucedido, y que las víctimas y que los testigos y que las pruebas puedan desarrollarse, sirva para evitar la repetición, como bien decía la doctora Odio Benito. Es decir, como tener esa idea de prevenir, de mostrarle a la sociedad lo que sucede cuando intolerantes, racistas, xenófobos, discriminadores, antisemitas, tienen el poder y tienen la facultad de diseñar políticas públicas. El legado de él se lleva adelante no solamente buscando esta justicia, y como bien lo explicó el doctor Díaz Toffoli, nosotros estamos presentes en el aula, estamos presentes en el deporte, estamos presentes en las redes sociales, donde hoy el odio ha tomado una plataforma enorme para poder ser diseminada. Y trabajando siempre a favor de la convivencia, siempre a favor del reconocimiento del otro, de que encontrar a alguien que es distinto y que tiene una historia distinta a la mía, nos enriquece a ambos. Y que esto es algo que es nuestra tarea de todos los días, tomando el legado que Wiesenthal nos dejó para llevar adelante. Él sostenía, tal cual como ustedes decían, que la Guerra Fría fue un obstáculo, un impedimento. Y él decía, la Guerra Fría, los grandes ganadores de la Guerra Fría no son ni los soviéticos ni los americanos, fueron los nazis. Porque lograron que un nuevo conflicto haga que se olviden o que no quieran venir a hacer justicia respecto de ellos. Para él nunca la ancianidad implicó impunidad. Y de aquí llevamos el concepto de la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad. Es decir, mientras la persona siga teniendo facultades para enfrentar un tribunal, para que algún país esté dispuesto a pedir la extradición, siempre buscaremos justicia a través de los tribunales. De hecho, este año, al principio de la pandemia, fuimos testigos de que un guardia del campo de concentración de Stutthof estaba siendo juzgado. Ahí continúa nuestra tarea de todos los días, pero no solo de recuerdo de las épocas de la guerra, sino el propio Wiesenthal, como lo destacó hace un rato la doctora Odio Benito, fue uno de los denunciantes ante las Naciones Unidas del genocidio de Ruanda. Para él, lo que sucede con unos pocos es el canario en la mina. Es
poder tener el alerta necesario en el que todos tenemos que levantarnos, porque cuando esos pocos son atacados, dentro de poco tiempo nos atacarán a nosotros. Hoy tenemos que buscar nuevos elementos para poder trabajar junto con la sociedad. Y por eso, entre otras cosas, nos pone tan feliz, por ejemplo, de que se haya podido empezar a definir qué es el antisemitismo para poder atacarlo. Tener la definición del antisemitismo generada por la International Holocaust Remembrance Alliance y pedir a todas las instituciones de todo el mundo que la adopten, implica identificar cuándo hay una actitud antisemita. Porque el famoso yo no soy antisemita, pero, yo siempre digo que el pero es una conjunción adversativa y lo que viene después es todo adverso. Por lo tanto, tenemos que estar atentos y es un elemento que todas las instituciones y todos los organismos que tienen la obligación de impartir justicia tienen que adaptar y adoptar. Por lo pronto, agradecerles a ustedes. Siento que con este hemos cumplido con creces este homenaje y eventualmente ver si existe alguna pregunta que el público quiera hacer a alguno de los participantes. Agradezco nuevamente a los tres, a la doctora Odio Benito, al doctor Díaz Toffoli, a Silvia Fernández, a la doctora Silvia Fernández, que no es la primera, ya es la segunda vez que estamos haciendo algo parecido. Y así como la doctora Odio Benito me recibió hace 3 años atrás y tuvimos ese hermoso encuentro en sus oficinas, y ya lo visitaré al doctor Díaz Toffoli sin duda. La verdad me siento muy agradecido. Gracias, Joel, por habernos gestionado el contacto. Y a todos ustedes, gracias por participar y nuevamente a mi casa, a la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, por permitirnos esta actividad. Gracias. Bueno, muy bien. Muy agradecido nuevamente, Ariel, por tu exposición sobre el concepto de perdón de Simón Wiesenthal y también su legado relativo a la justicia. Conceptos muy importantes que forman parte, obviamente, del homenaje a este gran hombre. Y como bien dijiste, tenemos un tiempito todavía para contestar algunas preguntas que quieran formular. ¿Cómo hacemos? ¿Les podemos conectar el micrófono a quien quiera hacer alguna pregunta? Si eventualmente las pueden escribir en el chat. Bueno. Si es que hay alguna. Es que ya hay alguna. Nora Fischbach pregunta cuántos nazis quedarán. Uno tiene que pensar que si estamos hablando de eventuales jerarcas, es decir, gente que haya tenido alguna capacidad de decisión, es decir, para buscar a alguien que no tuvo ningún tipo de capacidad de decisión no tiene sentido. El día, y esto está bueno que yo lo pueda contar, si yo preguntaba cuando asumí hace 5 años a mis jefes, es decir, ¿qué hacemos? ¿Cómo se hace? ¿Qué tengo que hacer? ¿Y cuál es el protocolo? Si alguien me llama y dice, encontré a un nazi hacia la vuelta. Y tenemos una noticia de esto. Primero, nosotros queremos encontrar información de gente que esté viva, obviamente. Porque para llevarlos a la justicia, lo demás puede ser de interés periodístico y no interés de la justicia. En segundo lugar, saber claramente de que estén en condiciones tanto psíquica como física de poder enfrentar a un tribunal. Es decir, que venga alguien y que no esté en sus cabales o que no esté en condiciones de poder enfrentar a la justicia, tampoco tenemos por qué utilizar recursos en eso. Y por último, encontrar algún tribunal que esté dispuesto a pedir su extradición, primero detención, extradición y juzgamiento. Se hace difícil pensar que alguien pueda juntar hoy todas esas condiciones y de existir tiene que tener entre 97 y 98 años.
porque si no, no estamos dentro de las personas que tenían capacidad de decisión. Pero como ven, esto hoy, hasta el día de hoy, todavía está sucediendo y todavía se lleva adelante. Nuestra oficina en Israel tiene la especialidad de poder detectar y saber si es que todavía hay alguno que pueda ser buscado, o eventualmente qué nuevas responsabilidades los estados están dispuestos a aceptar. Nuestro último informe no se refería a criminales, sino específicamente lo más rescatable fue que Finlandia, por ejemplo, recién el año pasado aceptó que parte de sus funcionarios habían sido cómplices y colaboracionistas de los nazis. Entonces, continuar con determinadas situaciones. Uno de los temas que más nos preocupa hoy es, entre otras cosas, y la doctora Fernández lo sabe porque la IRA está trabajando mucho en esto, es lo que sucede detrás de lo que eran los países de la ex Unión Soviética, con todas las, con todo lo que es la tergiversación de lo que fue la época de los nazis en el dominio de esos lugares. ¿Por qué razón? Porque han pasado de una dictadura del nazismo a la dictadura del comunismo. Y la gente que hoy vive busca de quiénes fueron los que lucharon contra los comunistas, que en muchos casos fueron cómplices de los nazis. Entonces hay una distorsión en el entendimiento de lo que sucedió en la época del nazismo que es muy importante trabajar. Ariel, hay otra pregunta de Silvia Sí. Mercado, de Infobae, Hola, Silvia. que pregunta si consideras que el gobierno argentino colabora en la tarea del Centro Simón Wiesenthal. Vamos a analizar puntos por punto. En esta nueva administración, que tiene unos meses, no llega a tener un año, y la mitad la tuvo con todos metidos adentro de nuestras casas en esta época tan especial, ha colaborado fundamentalmente con la adopción de la definición de antisemitismo el día 4 de junio, y a partir de ahí gobiernos provinciales, municipales, universidades, están de a poco adoptándolas y nos permite un trabajo muchísimo más puntual. La semana pasada, ambas cámaras del Congreso Nacional, en un homenaje a Wiesenthal, adoptaron también la definición de antisemitismo en el Congreso, lo cual hace que en este tipo de tareas nosotros encontremos de que hasta el momento encontramos que el gobierno tiene intención en poder trabajar en esta tarea nuestra de todos los días. Antes de la pandemia hemos tenido alguna reunión inclusive, por ejemplo, con el ministro de Educación, quien está muy interesado en un programa nuestro llamado Herramientas para la Tolerancia, de trabajar en las aulas, entendiendo cómo enseñarle a los estudiantes secundarios dónde está la diferencia entre un contenido que no nos gusta en las redes sociales y un contenido ofensivo, y cómo defenderse de ese contenido ofensivo. Es un programa que tiene muy poco tiempo, lo pudimos probar en aulas en San Juan el año pasado, y hasta ahora, digamos, está en esas etapas piloto, y que tenemos mucha fe en eso para poder trabajarlo, y lo usamos también con 2 escuelas en Colombia durante esta plena época de pandemia, a través del sistema de Zoom, y la verdad que funciona muy bien. Hasta el momento diría que sí. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, el agradecido, Roberto, soy yo, y lo dejo a ustedes para que puedan buscar el cierre.
Bueno, yo creo que es una banalidad, porque ya no tengo palabras. Realmente haber reunido a especialistas en la materia, del calibre de los que hemos tenido en esto que se ha denominado charla, fíjate vos, que de charla no he tenido nada, en el sentido de que los contenidos han sido tan intensos, que uno a veces confunde la palabra charla con algo ligero, no tan trascendente. Sin embargo, cada uno de ustedes ha sabido transmitir una profunda sensibilidad frente a hechos que todos tienen un rasgo, es la tremenda crueldad del ser humano que todavía pareciera que existe. No solamente que existió, sino que todavía existe. Y es como que la humanidad no termina de aprender, no termina de aprender. Me permite, yo agrego una gotita propia en el sentido de que, fíjense ustedes, el pueblo armenio, que ha sufrido un tremendo genocidio que lo diezmó en 1915, no ha podido encontrar responsables, porque la efectividad de la destrucción ha sido tan grande y los hechos históricos posteriores fueron tan tremendos que no dieron lugar a que pudieran detectarse y detener y juzgar a los responsables. El pueblo judío, en ese sentido, ha tenido al menos el reconocimiento de Alemania de lo que había ocurrido y hasta la colaboración en el juzgamiento de los responsables. A veces, tal como el caso del pueblo armenio, hay pueblos que han sufrido, han sido víctimas de genocidios y no han podido ni siquiera acusar en un tribunal a alguien. Eso es tremendo, y de ahí también la tremenda importancia y el valor que tiene el trabajo de Simón Wiesenthal. ¿Qué otra cosa decir? Bueno, Marcelo, nuestro vicedecano, ¿querés agregar alguna cosa? ¿Le puedes habilitar el micrófono? Ya lo hice. Ahí estamos. Decirles que realmente he quedado enriquecido, realmente conmovido con todas las cuestiones que involucran estos temas tan importantes para la humanidad toda. De manera que les agradezco a todos, especialmente a Ariel, por su perseverancia y por el esfuerzo, bueno, Roberto, nuestro coordinador en la cátedra, y a todos los presentes, a todos los oradores. Realmente creo que han hecho un aporte invalorable para nuestra facultad, para nuestra Universidad de Buenos Aires. Creo que tenemos que darle algún tipo de continuidad. Esta es la invitación que les hago, Roberto y Ariel. Démosle algún tipo de continuidad. Estos son trabajos y reflexiones que vamos a necesitar hacer en forma permanente, porque el odio no termina acá, lamentablemente. Entonces, con esa invitación los despido, los abrazo a todos y gracias por acercarse a la Universidad de Buenos Aires. Bueno, muchísimas gracias a todos. Hasta pronto. Ariel, ya quedamos en contacto para la próxima. Muchas gracias a todos.